tal estáis? Muy bienvenidos todos. Ya parece que vamos saliendo un poco, ¿verdad? De este aletargamiento, ya nos van dejando salir. Todo tiene un propósito, ya hemos podido, nos ha venido bien, porque así hemos podido reflexionar sobre nuestra fe, nuestra vida, nuestra relación con Dios. Y en fin, ya estamos aquí otro domingo más con el propósito de adorarle, de bendecirle, de alabarle por todo lo que Él es, por todo lo que hace cada día y por todo lo que hará y por su fidelidad. Le doy gracias al Señor por su fidelidad, porque Él siempre es fiel, aunque nosotros no somos siempre fieles. Que Él nos ayude a ser fieles, a ser más fieles cada día. Bueno, entonces os invito a participar de las actividades y a gozarnos todos juntos en la presencia del Señor, con todo lo que se haga hoy aquí. En primer lugar, habrá noticias. Después tendremos saludos de algunas familias. Pues también habrá un tiempo de oración. También tendremos una participación de los niños, los adolescentes también con su música, y la lectura de la palabra y la reflexión pastoral, finalmente. Y bueno, un saludo y que el Señor os bendiga grandemente.
En esta mañana, Señor, queremos darte gracias, Señor. Gracias porque nos tienes aquí, porque te buscamos, porque tienes y pones en nuestro corazón esa necesidad de conocerte, de profundizar y de buscarte, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos de la Iglesia. Gracias por sus vidas. Gracias porque nos haces un cuerpo y porque a pesar de las dificultades, que las hay muchas, a pesar de los problemas, a pesar de todos los obstáculos que a veces pues tenemos delante, confiamos y sabemos que te tenemos a ti, Señor, que tu diestra nos sostiene y que, Señor, en tu propósito queremos vivir y vivimos confiados, por lo tanto, de que tú tienes el plan y de que tú tienes el control de todo. Señor, quiero poner este tiempo en tus manos, quiero pedirte que este tiempo de comunión nos una y que este tiempo también nos permita escucharte a ti, Señor. ¿Qué tienes para decirnos? ¿Qué tienes para que podamos transformar en nuestro interior? ¿Qué tienes, Señor, para que pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser y tomar decisiones que nos ayuden a crecer en ti, Señor? Yo te pido, Señor, y clamo por tu iglesia en esta comunidad, Señor, porque queremos, Señor, servirte y queremos hacerlo de la mejor manera, Padre. Queremos que no sean nuestros propósitos ni nuestros planes, sino los tuyos. Danos valor, danos valentía, Señor, para dar los pasos adecuados y para poder poner, Señor, nuestras manos extendidas para servir allá donde tú sirves, Señor, allá donde tú quieres servir y atender las necesidades allá donde las podemos ver, Señor, porque es la manera, Señor, de crecer y de caminar como discípulos tuyos. Bendice esta congregación, Señor, bendice tu iglesia y gracias de nuevo, Señor. Ponemos todo este tiempo juntos, aunque en la distancia, en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hola familia, nada, quería enviaros este vídeo que me ha pedido el pastor Jorge para deciros pues cómo va, cómo vamos, cómo estamos en este confinamiento y nada, pues mira, intentando pasarlo lo mejor que podemos, pasando un poquito de calamidades, pero bueno, nada que no se pueda superar. Quería daros muchísimas gracias porque muchos de vosotros habéis estado ahí, con los que más contactos tengo, habéis estado ahí apoyándome y siempre preguntándome si me hacía falta esto, cuando me ha hecho falta cualquier cosa, habéis estado ahí apoyándome, trayéndome, ayudándome con los alimentos, que os lo agradezco en el alma, porque la verdad es que, no sé, sois mi segunda familia, no sé, me hacéis muchísima falta. Estoy deseando que lleguen los domingos y poder estar ahí con todos vosotros, abrazaros, besuquearos y no sé, muchísimo de menos os echo. Sobre todo quiero hacer este vídeo para pediros por mi padre, que ya sabéis que no está bien del todo, se le ha vuelto a remitir el cáncer. Pero bueno, ahí estamos con el coraje y la fuerza que Dios nos envía y sabéis que nunca envía nada que no podamos aguantar. Pero desde aquí quiero pediros que por favor oréis por él, por mi padre Miguel, que ya muchos de vosotros sabéis el nombre porque oráis y os lo agradezco muchísimo. Nada, que
lo mismo que os he dicho hace un ratito, que estoy deseando de veros y abrazaros a todos y deciros lo muchísimo que os quiero y que os echo muchísimo de menos. Que gracias por estar ahí, por apoyarme. Y os envío un saludo de mis hijas. Brenda, que está en la otra parte, partiéndose de risa porque menos el trocito que estaba hablando de mi padre, el resto se ha estado partiendo de risa. Pero bueno, y Lara está pues con su papaito. Pero bien, nada, eso. Deciros que os quiero mucho, que os echo muchísimo de menos y perdonar porque no, lo mío no es hacer vídeos. Yo también os quiero. Como la juventud, que está todo el día haciéndose vídeos. Pero bueno, que os quiero, de verdad, de corazón. Hola, hermano. Ya tengo ganas de veros. Os doy un abrazo y si Dios quiere pronto ya nos veremos. Y ahora os leeré el Salmo 119, el versículo 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Amén. Que el Señor os bendiga. Hola, bendiciones a todos los hermanos, los amo, los quiero. Felicitaciones para los que hayan cumplido años en este tiempo de confinamiento. Los quiero mucho, los extraño y pronto estaremos juntos. ¿Vale? Besos, los quiero. Pastores, besos. más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado
se reúne la gente para hablar sobre Dios y el pastor Jorge nos habla sobre la Biblia y hacemos actividades y cantamos y oramos. Para mí la iglesia es mi casa, mis amigos, y me gusta mucho porque es un lugar de paz donde puedo estar con mi familia y con mis amigos. La iglesia es un hogar a donde nos podemos reunir todos para adorar al Señor y escuchar su palabra, con instrumentos, con cánticos, con todo, y podemos adorarle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? Eso espero. Yo, gracias a Dios, estoy bien también. Así que seguiremos a ver hasta dónde podemos llegar, pero con la ayuda de Dios, poquito a poco, llegaremos al camino final de alguna manera. Tendrá fin, seguro. Bueno, un abrazo muy fuerte para todos y echo de menos el domingo sobre todo, porque ahora todos los días son iguales, tanto de uno como otro, solo que cada uno en su casa, pues, bueno, pues tampoco nos está bien, nos está mal, perdón, no se está tan mal, siempre que la salud y la suerte y todo nos acompañe, y que Dios no nos faltará, gracias a Él, y seguiremos hasta poder vernos y darnos un abrazo fuerte, ¿eh? ¡Hala! Hola hermanos, espero que estéis bien y que nos veamos pronto en la iglesia. Os deseamos de todo corazón que pronto podamos compartir y estemos juntos y fundirnos todos en un abrazo. Os deseamos de todo corazón que estéis bien. Un fuerte abrazo y besitos. Con todo el cariño, hasta muy pronto y un abrazo muy fuerte para todos. ¡Adiós! Hola hermanos, nada, os queremos mandar un abrazo muy fuerte diciéndoos que os echamos mucho de menos, la verdad, y que esperamos que todo eso vuelva a la nueva, a la que sea, pero que vuelva a la normalidad, ¿vale? Os mando un abrazo muy fuerte a todos y muchas bendiciones. Hola hermanos queridos, un besito grande para todos, que los echamos de menos, que los queremos mucho y nos acordamos mucho, mucho de cada uno de ustedes. Un beso. 3. Hola hermanos, hoy os traigo un texto bíblico que a mí me ha llenado mucho y es Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13 y es la excelencia del amor. Aquí el apóstol Pablo habla y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y el amor para mí es como ese vestido o ese traje que es la parte esencial que te recubre nuestra vida. La fe, por su lado, es la que nos permite llevar ese traje con perfección. Luego viene el amor y la esperanza. Es como el complemento que realza todo el conjunto completo. La esperanza es la que nos ayuda a ver y creer que las promesas de Dios las tenemos que esperar con alegría y esperar en ellas en amor, porque son las que vamos a ver un día y tenemos que transmitir a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y esto me hizo recordar cuando yo empecé a conocer al Señor en Vigo, que cuando llegué a una iglesia de denominación de hermanos, el conjunto de hermanos cuando me recibieron, a pesar de que yo vestía diferente, me movía diferente, en fin, ellos me recibieron con un amor especial, con una alegría que yo no podía entender y la verdad es que aunque yo los veía a ellos como que el domingo iban con sus mejores galas, los hombres con trajes, las mujeres con unos vestidos o faldas largas
Y yo pues iba como vestía la gente del mundo, a la moda, faldas cortas o pantalones cortos, elegante, pero diferente. En ningún momento se me murmuraron, ni se me tachó de nada, ni se me dijo nada. Se me trató con un amor y de una manera tan especial que dije qué hermoso es esta gente. Y cuando me llevaron a la palabra, el Espíritu Santo me mostró que la mujer es hermosa, pero no como viste, sino como tiene que ser, como ellos me mostraban, con ese amor, con esa alegría, con ese optimismo, con esas bendiciones con las que ellos me repartían a mí. Y no por la ropa, ni por lo que tenía puesto, con collares o con lo que me llenara. Y eso me hizo ver que eso es un cristiano, que es la forma que el Señor quiere mostrarnos que debemos ser. Y por eso cuando leía este versículo me emocioné, porque me llevó a recordar cómo el Señor me iba mostrando, aunque yo no lo conocía, esa belleza de ser hijo de Dios, esa alegría, esa forma de comunión que había entre ellos. Y aunque era una iglesia muy, muy, muy pobre, había tanto amor y tanta unión entre ellos que me cautivó. Y creo que es lo que como hijos de Dios debemos transmitir al mundo, es que sí, somos diferentes, pero ¿por qué somos diferentes? Y bueno, me perdona el pastor, como él dice, hoy voy a hablar muy poquito, pero lo siento, pero esto me ha llevado a sentir tantas cosas por dentro que, bueno, quería mostrarlo, que el ser bondadoso, el ser amoroso, el tener fe, tener esperanza, tener tantas cosas, tener compasión, es Cristo. Y bueno, que tengan una buena mañana y que el Señor os hable en esta mañana todo lo que Él quiera transmitir, y que vuestro corazón siga como siempre deseando recibir palabra, deseando obedecer, y que podamos obedecerle en todo y entregarle toda nuestra vida, no parte de ella, para que Él la lleve como Él quiera y no como nosotros queremos. Los quiero y me gustaría verlos y abrazarlos pronto. Chao.
Santo eres tú, bueno eres tú, bueno eres tú. Bueno, 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 bueno. Tú eres santo, santo. El Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo. El Señor Dios poderoso, digno eres tú. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel, tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel, tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto. Desde mi corazón te canto, desde mi corazón te canto. Queridos hermanos, estoy muy contento de nuevo de estar con vosotros en esta celebración que tenemos de la comunidad cristiana Safor, de nuestra comunidad. Y quiero cerrar esta serie de predicaciones que hemos hecho sobre la Iglesia, sobre qué es lo que quiere el Señor de la Iglesia y cómo nosotros podemos ser esa Iglesia relevante para nuestra generación. Fijaros, hemos hablado mucho, hemos hablado de historia, hemos hablado de las bases bíblicas de la Iglesia, hemos hablado de lo que tenemos que evitar y de aquellas cosas que nos enseña la palabra, que Dios quiere, que Jesús quiere que nosotros seamos. Y podemos llegar a una conclusión de todo ello, podemos llegar a muchas, pero me gustaría llegar en esta mañana a una conclusión, y es que necesitamos ser una Iglesia que tiene una misión, que tiene un propósito y que hace comunidad. Fijaros, la Iglesia tiene la misión, una Iglesia integral, como queremos nosotros ser, tiene que desarrollar una misión integral. Y para eso, mis hermanos, necesitamos volver a reconciliarnos con nuestra misión misionera, con nuestra naturaleza misionera. Y la naturaleza de la Iglesia se enfoca en una misión integral. Esa es nuestra razón de ser. Esa es la relación con el reino llevándolo al mundo, y somos llamados a ese mundo, pero a la misma vez, hermanos, somos llamados a ser una comunidad que tiene una doctrina de reconciliación, y esa doctrina de reconciliación nos guía hacia la esencia de la comunidad, el ver a la Iglesia como una comunidad de personas reconciliadas. Eso nos guía y hace de nosotros darnos un propósito. La comunidad en sí
es más importante que la estructura o la organización, y eso debemos de entenderlo. Si nosotros primamos a nuestra organización o la estructura, estamos perdiendo el sentido, porque la Iglesia es la comunidad y es testigo de la presencia de Dios en Jesucristo. Eso tenemos que ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida para poderlo comunicar a los demás. La relación entre Dios y el ser humano siempre debe ser visto y debe ser lleno en esa comunidad. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si no hay comunidad, no podemos llevar adelante el propósito como iglesia. Como hemos dicho, esa doble visión de misión y comunidad. Fijaros, René Padilla hace ya bastante tiempo, él escribía: el calificativo de misión como integral subraya la importancia de la intención de que todo lo que la iglesia es, hace y dice sea usado por Dios para la conversión de la gente a Él, a fin de colaborar con Él en su propósito de establecer su soberanía sobre la totalidad de la creación y de la vida humana. Cuando por cualquier razón falte esa intención, se corre el riesgo de que la misión quede inconclusa, porque la falta del ingrediente de ofrecer a cada persona y comunidad, donde quiera que sea, una oportunidad válida de ser desafiada a una reorientación radical de su vida. Y eso, hermanos, es muchas veces lo que ha pasado con nosotros, con las iglesias. Hemos perdido ese enfoque de presentar una oportunidad válida a cada persona para que sea desafiada, para que reoriente su vida hacia una vida enfocada en el Señor, en aquel propósito que Él tiene. Fijaros, como hemos dicho, la palabra de Dios nos guía. Y cuando nosotros entendemos y buscamos la guía y cómo podemos organizarnos como iglesia, tenemos que ir a la palabra de Dios. Me gustaría hoy leer dos versículos de cada uno de estos textos y verlos con vosotros. Fijaros, en uno de ellos, como decía Samuel Escobar, podemos encontrar lo esencial de la iglesia. Y en el otro podemos encontrar lo existencial de la iglesia, para entender los componentes de la misión integral de la iglesia. Fijaros, el primer texto lo encontramos en Efesios, capítulo 2, versículos 19 y 20. Ahí podemos ver lo esencial de la iglesia. Fijaros, dice así: por lo tanto, nos está hablando a nosotros, está definiendo que somos como la iglesia. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él, todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fijaros, eso es lo que llamamos Samuel Escobar y que podemos llamar nosotros, evidentemente, lo esencial de la iglesia. Pero fijaros, ¿qué es lo existencial? Fijaros, vamos a dar un pequeño salto hacia atrás al libro de Hechos. El libro de Hechos en el capítulo 2, un texto también muy conocido por cada uno de nosotros. Hechos 2, versículos 41 y 42. Dice así la palabra de Dios: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Fijaros, si nosotros vemos y juntamos esos dos textos, podemos ver esos componentes de la función integral de la iglesia. El querigma, ese anuncio de la palabra, la proclamación de que Jesús es el Señor para todo ser humano. Y junto con la doctrina de los apóstoles, y la enseñanza de los apóstoles que nos sirve de base. Pero también esa coinonía, esa unión espiritual con Cristo y de unos con otros. Eso nos hace, esa relación entre los cristianos, nos hace un pueblo fuerte y un pueblo que es el pueblo de Dios, redimidos y enfocados en cumplir la misión de Cristo. También la diaconía. Sabemos que la diaconía, lo que decimos es que es la expresión del servicio de la iglesia en misión. Tenemos que entender que el servicio multiforme de la iglesia es conforme a los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, es la forma en que nosotros nos involucramos en ese servicio a nuestra comunidad y al Señor en este mundo.
También algo que a veces olvidamos y que no hablamos mucho, y es la marturia. A veces pensamos que ya estamos hablando de sacrificios, de ser un mártir. Pues sí, eso es, digamos, realmente lo que dice, pero no a veces en el concepto que tenemos, sino la marturia es el testimonio poderoso de la Iglesia en el ministerio de la reconciliación. Jesucristo se hace presente en el mundo de forma real, tangible, visible y efectivo, hermanos. También algo que muchas veces repudiamos es la liturgia, que también podemos ver, digamos, en estos textos. La liturgia simplemente es la expresión de nuestra adoración a Dios y la unción de la congregación que proclama a Cristo. Es la manera en que nosotros hacemos las cosas, en que nos expresamos, y cada uno de nosotros seguramente lo hagamos de manera diferente, pero también como comunidad tenemos nuestra liturgia. Pero y por último, la profecía. Y aquí podéis pensar, bueno, ¿estamos hablando de hablar del futuro? No. La profecía es la proclamación de la palabra de Dios a la generación presente, tanto de juicio como de gracia, que confronta a la sociedad con los valores del reino. Hermanos, necesitamos entender que somos llamados a denunciar lo que está mal, a hablar con una voz profética en contra de la injusticia y ser parte de la solución. Samuel Escobar nos hablaba de estos componentes de la misión integral usando, digamos, estos textos, y nosotros lo hacemos nuestro. ¿Por qué? Porque entendemos que esto es lo que nos habla la palabra. Como hemos dicho, hemos hablado de muchas situaciones de la Iglesia, pero ahora nosotros tenemos que enfrentarnos a nosotros. Y es lo que quiero hacer este día. ¿Cómo vamos a dar respuesta, hermanos? ¿Qué vamos a hacer como comunidad? ¿Qué vamos a hacer para responder a la historia, a la palabra de Dios, al llamado del Señor, a las funciones, a esa misión, a esas componentes de esa misión integral que el Señor nos da? Porque fijaros, nosotros tenemos que dar una respuesta, porque si no nos pasará como está ocurriendo con la Iglesia. Fijaros, quiero solamente daros algunos datos muy rápidos y algunos conceptos muy rápidos. La Iglesia se mueve a veces con conceptos del siglo XVIII, a lo mejor del siglo XIX o algunos del siglo XX al principio, pero estamos ya, digamos, en un tiempo diferente. Estamos en la posmodernidad o en la posmodernidad. Pero no podemos seguir dando respuestas a preguntas que nadie se hace, y necesitamos dar respuestas relevantes a nuestra generación. Y para eso necesitamos entender que hay una serie de brechas generacionales que se han dado, que yo lo he dicho algunas veces y lo vuelvo a repetir. Yo aprendí que lo bueno era hacer lo mismo que hacía mi padre, y mi padre lo mismo que hacía el suyo, y digamos así durante generaciones. Pero en este tiempo se han dado tales brechas generacionales y tan rápida, la generación grandiosa, la silenciosa, la baby boomer, la X, la Y, la Z, hay tantas generaciones y va cambiando tan rápidamente que perdemos el horizonte, y que esas generaciones a veces no se entienden unas a otras, y nosotros necesitamos entender que estamos ahí. Pero fijaros, en nuestro contexto español, donde nosotros nos movemos, tenemos que darnos cuenta de que a partir de los años 80 hubo un cambio impresionante, una transformación en nuestra sociedad que realmente puso a España como el paradigma de una sociedad cambiante. Pasamos de ser una generación, de una sociedad, digamos, que estaba anclada casi en la época medieval, a ser una sociedad que no guarda ninguna tradición, que todo está en un momento de cambio. También tuvimos una fuerte inmigración que nos cambió, y gloria a Dios por eso, pero que tenemos que entender. Pero además la crisis que se originó en el año 2008 nos ha traído también un cambio económico, político en la sociedad, en la religión, que eso nos afecta. Y a la misma vez esos movimientos migratorios tras la crisis que vino en el 2008, que volvieron a salir tantas personas inmigrantes, nos dejaron, digamos, también descolocados y con una situación que a veces ni siquiera comprendemos. Fijaros, nuestra sociedad ha envejecido, y ha envejecido a pasos agigantados. Fijaros, dicen en los estudios que en el año 2031, o sea, dentro de 4 días, más del 26% de nuestra población tendrá más de 65 años. Y también, hermanos, hemos tenido una crisis religiosa. Nosotros hemos pasado de ser la reserva espiritual de Occidente a ser seguramente uno de los países más laicos y más ateos que podemos encontrar, más ateos en ese concepto, y sobre todo más agnósticos que podemos encontrar en nuestra sociedad. Porque, hermanos,
hay muchas personas que buscan un significado espiritual, pero rechazan la institución. Dicen sí a Dios o sí a algún Dios, pero no a la Iglesia. Hay una fuerte secularización en todo Occidente y podemos encontrar que en nuestro entorno, en Europa, hay cierre de iglesias, sobre todo católicas, pero también protestantes. Fijaros, un dato solamente curioso, el 42% de los protestantes alemanes dicen, que en una entrevista que se le hizo, dijo que no creían en la resurrección. Fijaros, es un dato que nos llama la atención. O sea, hay mucha gente que cree en Dios, pero no sabemos si cree, digamos, en la palabra de Dios. El porcentaje es muy elevado de cristianos que no practican. En Europa aproximadamente se declaran, de los que se declaran cristianos, el 71% no son practicantes. En España, más de un 44% de los que se dicen que son cristianos no practican. Pero fijaros, en España el 48,9% de los jóvenes entre 18 y 24 años dice que pasa de la religión, según los datos del CIS del año 2019, o sea, hace 4 días. Fijaros, en los porcentajes de creyentes o de no creyentes en España ha habido un aumento enorme de los años 80, en el cual decía aproximadamente un 8,5% de la población que no creía. En el año 2018 aproximadamente se asciende hasta el 27%, o sea, fijaros, casi 20 puntos, y estos datos son del 2018, si lo hiciéramos hoy seguramente a lo mejor crecería muchísimo más. Ha crecido enormemente, pero los jóvenes, hermanos, más del 53% de los jóvenes dicen que no creen en Dios ni en nada. Entonces, fijaros, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? Y nosotros estamos en esa sociedad. ¿Somos coherentes con esa situación? ¿O seguimos pensando que vivimos en esa cristiandad? Todo lo que es religioso se ha deteriorado, mis hermanos. Nadie, en un porcentaje, como estamos diciendo, cree ni apoyan, digamos, a la institución de la Iglesia. Algunos dicen que creen y buscan, digamos, esa religiosidad o esa espiritualidad, digamos, en conceptos a veces extrañísimos y fuera, digamos, de lo que, digamos, nosotros estamos hablando. Pero fijaros, la Iglesia Evangélica en España, podemos por un lado celebrar que ha habido un crecimiento grande y hay muchas más iglesias, pero también tenemos que reconocer que la mayoría de las personas que asisten a nuestras iglesias no son personas que se han convertido en España, sino muchas de ellas son personas que ya venían convertidas de otros lugares y de otros países. Eso vosotros lo conocéis, en nuestra propia comunidad nuestro porcentaje de personas que venís de otros lugares es grande y eso está bien, gloria al Señor. Fijaros, la situación en España, de la situación de las iglesias evangélicas, nos dice que aproximadamente un 0,6% de la población es evangélica. De ese 0,6%, aproximadamente la mitad, el 0,3%, son personas que han venido de otros lugares, de otras naciones, ya convertidos. Entonces, digamos, no son fruto de un trabajo, digamos, de evangelización, de extensión del reino de las iglesias en España, sino que ya vinieron convertidos, ya habían conocido el evangelio en otros lugares. De ese 0,3% que queda, la mitad, el 0,1,5%, son personas de la iglesia de Filadelfia, gitanos. Gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo en medio del pueblo gitano, pero sabemos que es una iglesia étnica, una iglesia que crece entre gitanos. Entonces, digamos, gloria a Dios, son personas que están viniendo a los pies de Cristo. Pero del resto de la población que no sean gitanos, fijaros, realmente las iglesias en España tenemos, digamos, un porcentaje de un 0,1% de la población a la cual nosotros hemos alcanzado, a las personas a las cuales nosotros hemos llegado con el Evangelio, sean españolas o no, me da igual. O sea, que son fruto del ministerio de las iglesias en España. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué ocurre? Ese es nuestro fruto, eso es todo lo que vamos a traer. Fijaros, unos datos, digamos, de nuestra unión de iglesias. No voy a irme a otro lugar para que nadie diga que pongo el foco donde no es mi casa. En nuestra unión de iglesia, fijaros, en el año 1990 había aproximadamente unos 7.500 miembros. En el año 2017, que son los últimos datos, digamos, un poco fiables que tenemos, aproximadamente había 10.000
10.800 personas. Fíjate, hemos crecido en 3.000, no llega a 3.500 personas en 27 años de testimonio. O sea, fijaros, nuestro fruto, si nosotros contáramos cada persona, digamos, miembro de las iglesias, es de 0,5 personas que hemos llevado a Cristo pues, en estos 27 años. Ese, digamos, sería el fruto. Sé que hablarlo así es complicado, ¿eh? Pero digamos ese es el crecimiento real. Pero fijaros, si nosotros nos acercamos a la Comunidad Valenciana donde nosotros estamos, mis hermanos, ese crecimiento en los últimos años es que hemos reducido el número del año 1998 al 2017, hemos bajado en 128 los miembros, digamos, por lo menos numerarios que hay en las iglesias. O sea, que el fruto ha sido de crecer. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que entender. ¿Qué vamos a hacer? Esa somos la iglesia. No miremos hacia otros. Ese es nuestro fruto, el fruto de la iglesia. Algo tiene que cambiar. Hermanos, algo está pasando. Y es que hay un movimiento, digamos, a nivel cultural, a nivel social, pero también de nuestra iglesia, que está fallando. Evidentemente el pluralismo. La gente cree, ya da igual todo es irrelevante. Uno puede creer en esto, puede creer en aquello. Pero también nuestro concepto de la separación de lo sagrado y de lo secular. Muchas veces hemos hecho lo sagrado solamente cuando vamos al templo y todo, y nuestro testimonio lo circunscribimos a un rato que estamos en el culto, pero luego todo el resto de nuestra vida se trata de otras cosas. Pero también es que las perspectivas de alcanzar a nuestras nuevas generaciones se ha perdido. ¿Cuántas generaciones estamos perdiendo en nuestras iglesias? De nuestros propios hijos, que no somos capaces de alcanzarlo. Solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor, mis hermanos, y tenemos que dar gracias que en nuestra comunidad, pues bueno, pues tenemos un grupito de jóvenes, pero hermanos, estamos perdiendo a marchas forzadas cuando vemos. Pero también tenemos que entender que hemos pasado, y todavía yo creo que no somos conscientes de eso, de vivir en esa cristiandad donde el cristianismo era central, a vivir en la marginalidad. Y eso yo creo que es un desafío, pero es una bendición. Y nosotros, hermanos, tenemos que responder. ¿Cómo vamos a responder? Comunidad, ¿cómo vamos a responder a estos desafíos? ¿Cómo vamos a conservar nuestras señas de identidad bíblicas, históricas? ¿Cómo vamos a responder, digamos, a nuestra función, al llamado que Dios nos hace y responder a esta necesidad? Pues la propuesta que yo quiero traeros es que hagamos una respuesta como una iglesia misional, una iglesia centrada, como hemos dicho antes, en la misión y en la comunidad. Y no centrados en nosotros, sino como una respuesta a la adoración al Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué un concepto de iglesia misional? Porque, hermanos, nosotros hemos sido llamados para llevar y extender el reino. La misión es obra de Dios y la iglesia debe de responder a eso. Por eso somos misionales y necesitamos entender que ese es nuestro foco, nuestra misión. Dios está trayendo al mundo su reino, un nuevo orden social de justicia y de paz. No quiero decir que todo va a ir a mejor, no, hermanos, la Biblia no nos enseña eso, pero Dios quiere traerlo y quiere traerlo a vidas. Pero fíjate, la iglesia tiene el llamado de dar testimonio de ese reino para que las personas puedan aceptarlo, y necesitamos descubrir la misión de Dios e involucrarnos en esa misión de dar a conocer el reino de Dios. Ese es el propósito que el Señor nos llama a hacer. Por eso necesitamos entender que estamos en una época post-cristiana, pero que eso nos ayuda y nos alienta a recuperar esa iglesia del primer siglo. Evidentemente han cambiado mucho las cosas, pero los conceptos, como hemos dicho y como vimos los días pasados, son de necesidad de cambio, de transformación. Por eso, yo quiero animarte a que nosotros seamos esa iglesia misional, que no es más que una manera de ser iglesia, es más que un modelo, es una manera de ser iglesia, y que se expresa de diferentes maneras según el contexto en el que estamos. Porque nuestra iglesia debe ser orgánica, abierta al cambio, dinámica, a una evolución. Tenemos que huir de una estructura que se convierta al final en un gobierno que nos constriñe. Y necesitamos estar evaluándonos constantemente. Necesitamos tener la centralidad de la misión en medio de todo lo que nosotros hacemos. Fijaros,
Decía Samuel Escobar, la misión brota de la comunidad. Nunca debiera ser el ejercicio solitario de una anacoreta individualista o de un entusiasta con espíritu de competencia comercial. De nuestra comunidad tiene que brotar esa misión como central. Y lo hemos hablado muchas veces, esa misión es encarnacional. La encarnación lo hizo Dios en medio del hombre y fue esa cercanía de Dios. Y la Iglesia tenemos que hacer lo mismo, tenemos que encarnarnos en la sociedad por medio de esa presencia, formando parte del tejido social, mientras la proximidad, implicándonos activamente la vida de nuestros prójimos, de aquellos que nos rodean, haciéndolo con pasión, remangándonos y ensuciándonos las manos y proclamando, llevando un mensaje radical, relevante, fuera de legalismos y de religiosidad de la cual está huyendo esta sociedad. Por lo tanto, necesitamos hacer un evangelismo, si queremos llamar, una extensión del reino de nuevas formas. Fijaros, Rowan Williams decía, la tarea es convertirnos en una iglesia para ellos, entre ellos y con ellos, y guiarles bajo el Espíritu de Dios a convertirse en iglesia en su propia cultura. Fijaros, tenemos que hacer una transformación en nuestra forma de llevar el Evangelio. Tenemos que sustituir los modelos atraccionales en los cuales hacemos eventos atrayentes a ser una comunidad atrayente. Nuestra comunidad es atrayente a las personas que nos rodean porque cada uno de nosotros es un misionero. Cada familia somos misioneros y en nuestro vecindario, en nuestro lugar de trabajo. Pero fijaros, necesitamos contextualizar el mensaje. Contextualizar el mensaje no es cambiarlo. El mensaje es el mensaje de Dios. Pero necesitamos contextualizarlo a la época que vivimos, a nuestra generación. El Evangelio tiene un mensaje único y retador. Pero debe ser comprensible a la sociedad que vivimos hoy, a esta sociedad plural a la cual nos estamos moviendo. Otra cosa que tenemos que entender, y es clave, y yo me gustaría que tú entendieras este concepto, es la importancia del discipulado, porque este es el elemento más crucial del movimiento misional, ya que es donde se aprende a encarnar el mensaje de Jesús en cada una de nuestras vidas. La Iglesia, el discipulado, no es aprender para llegar y bautizarse o aprender 4 leyes. Es la forma de que la Iglesia se convierte en el mismo mensaje al encarnar en nuestras vidas el Evangelio. Y eso es algo que necesitamos entonces caminar. Entonces, ¿por qué, mis hermanos? Necesitamos convertirnos en esa iglesia misional, en esa comunidad misional que entiende que como comunidad tiene que llegar y extender el reino de Dios. Es la iglesia local expresándose en un contexto específico de acuerdo al modelo misional. O sea, necesitamos transformarnos. ¿Cómo vamos a ser cada uno de nosotros? ¿Cómo va a ser esta comunidad, digamos, impactante en este tiempo? Y necesitamos ser esa iglesia misional, esa comunidad misionales, porque es un modelo que pretende volver a la esencia de la iglesia primitiva, en un momento en que la iglesia cristiana se encuentra también en la marginalidad. Y vuelvo a decir, la marginalidad no es mala. Tenemos que dar respuesta social y cultural a las nuevas generaciones de la posmodernidad. Es un modelo bíblico, hermanos, y necesitamos volver, ya hemos hablado de ese concepto. Y tenemos que buscar que nuestro liderazgo, que nuestros sean siervos, que tengan una autoridad espiritual, que tengan un llamamiento, que tengan dones, que desarrollemos los dones que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos que ser inspiradores y necesitamos rendirnos cuenta, algo que nos cuesta mucho, necesitamos rendirnos cuenta unos a otros. ¿Por qué? Porque somos una comunidad que falla y que metemos la pata y que nos ayudamos unos a otros. Pero necesitamos ser también una comunidad de contraste. ¿Cómo nos contrastamos con la sociedad a la cual nos dirigimos? La vida de la comunidad debe ser diferente, pero tiene que ser atrayente. Tenemos que ser una comunidad que ama la ciudad, una comunidad que se involucra con la sociedad, una comunidad que es activa. Recordar, Miqueas capítulo 6, versículo 8, decía que yo no quiero tanta sacrificio, lo que quiero es misericordia, amor, justicia, y eso es lo que nos pide el Señor. Y necesitamos entender que necesitamos crecer en red. A lo mejor nos vamos a formar, digamos, comunidades enormes, de templos enormes. No, hermano, necesitamos extendernos allá donde estamos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hemos hecho es desarraigar a las personas de sus entornos, y luego, después de haber estado tiempo, decimos,
decimos, ahora vete allí y predícales. ¿Pero para qué los hemos sacado? Es allí donde están, es allí donde se encuentran con Cristo, es donde nosotros les tenemos que capacitar para que ellos puedan crecer y puedan desarrollar el ministerio que son. En ese sentido de comunitas, es un concepto que necesitamos entender. Ese comunitas es que los individuos de esta comunidad, de nuestra comunidad, tenemos que ser desafiados a confiar unos en otros. ¿Confiamos? ¿Confías en mí? ¿Confío yo en ti? ¿Confiamos? Pues es algo que necesitamos hacer, porque si nosotros no tenemos esa confianza, no podremos vivir el Evangelio, el otro concepto, en la liminalidad, o sea, en el límite, porque hermanos, estamos en los márgenes y necesitamos asumir ese concepto de que estamos en los márgenes. Por eso, hermano, mi hermana, ya termino, necesitamos saber ¿qué iglesia? ¿Cómo podemos entender nuestra iglesia para poder, digamos, dar respuesta a los principios bíblicos? ¿Cómo podemos buscar que la historia y las tradiciones no nos aten y no nos desvíen? Porque, hermano, lo vemos muchas veces, pero ¿cómo podemos dar, digamos, una respuesta a nuestra generación, a la que hoy estamos viviendo, a la que somos llamados a servir? Pues para eso necesitamos ser una comunidad misional que siga y que responda al modelo bíblico, una comunidad misional que responda a la necesidad de recuperar las características de aquella iglesia primitiva, una comunidad misional que, sabiendo que está a los márgenes, entiende que estamos en una gran oportunidad de vivir la centralidad de la misión y que nuestra comunidad nos refuerza, nos alienta y nos empuja a hacer la obra, a llevar adelante las funciones de la proclamación, de la coinonía, de la diaconía y de aquellas funciones que hemos hablado. Mi hermano y mi hermana, ya he terminado. Solamente ahora quiero que tú ores. Me gustaría que tú y yo pensáramos. ¿Qué respuesta vamos a dar? Hemos estado hablando durante varios domingos sobre lo que la palabra de Dios nos dice sobre la iglesia. Nos hemos mostrado lo que pasó en la historia, lo que ha ocurrido muchas veces en nuestro entorno y con nosotros mismos. No vamos a pensar que nosotros somos mejores que nadie. Pero el Señor nos está desafiando. Este tiempo que estamos viviendo nos está desafiando a ser diferentes. Jóvenes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Personas adultas y mayores, ¿cómo vamos a desarrollar lo que el Señor ha puesto? Si nosotros queremos ser realmente esa iglesia relevante, necesitamos agarrarnos a Cristo. Necesitamos enfocarnos en Cristo. Necesitamos enfocarnos en lo que Él quería. Necesitamos buscar ser realmente la iglesia de Jesucristo, pero la iglesia que se mete, que se encarna en esta generación. Y hermanos, para eso tenemos que hacer un esfuerzo de cambio. Seguramente nuestros modelos de reunión, de forma de predicar, de forma de hacer, ya no valen. Cambiémoslos, pero agarrémonos a la esencia, que es todo lo que el Señor nos da. Quiero terminar leyendo 2 versículos de Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mi hermano, a eso es lo que nos ha llamado el Señor. Cambiemos, enfoquémonos en el Señor, seamos valientes. ¿Quieres? Yo estoy dispuesto a caminar contigo. Yo quiero caminar contigo, yo quiero caminar con el Señor para que el Señor nos pueda usar con poder en mitad de esta generación para mostrar su amor, su misericordia y su salvación. Que Dios te bendiga. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos libera, eres la luz que guía como un fuego ardiente.
alegres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn